Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La filosofía de Nietzsche. En esta videoclase voy a dar algunas explicaciones sobre aspectos fundamentales de la filosofía de Nietzsche. Comenzando por la parte biográfica, decir que Federico Guillermo Nietzsche nació en Rocken en 1844, cerca de Leipzig, en Prusia, y tuvo ascendencia polaca por parte de su padre y alemana por su madre. Recibió su formación en distintos centros educativos, como es lógico, pero pasó por una de las más famosas escuelas de la época, que se llamaba Forta. En 1864, siguiendo su proceso de formación, inició los estudios de filología clásica en Bonn y al año siguiente continuó en Leipzig, donde descubre la filosofía de Schopenhauer, que le entusiasma. En 1869 fue nombrado catedrático extraordinario de Filología Clásica de la Universidad de Basilea, en Suiza, aunque realmente lo que ya le interesaba era la filosofía. Esto ya apareció desde su juventud, este interés por la filosofía. Como ya dije anteriormente, murió en 1900 y si tenemos que establecer varios periodos en la evolución filosófica de Nietzsche, o Nietzsche, que se pronuncia también, podemos decir que son 4. El primer periodo sería el periodo romántico o filosofía de la noche. Y la obra fundamental de este periodo filosófico de Nietzsche es El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, obra publicada en 1871 y dedicada al gran compositor Wagner. Nietzsche entonces consideraba que el arte era como una especie de medio para penetrar en la realidad. Además, ya aparece en su pensamiento la contraposición o la dialéctica entre lo dionisíaco y lo apolíneo, que será uno de los grandes temas de la filosofía de Nietzsche. De hecho, Dioniso es el dios de la alegría, es el dios de la jovialidad, de la vitalidad, de la embriaguez, etc. Y en cambio, Apolo es el dios de la armonía, de la belleza, de la serenidad, de la tranquilidad, etc., del equilibrio, en definitiva. Sócrates ya aparece entonces para Nietzsche como uno de los grandes enemigos, diríamos, porque diríamos que está desarrollando una fase decadente de la civilización y de la filosofía también. En el segundo periodo de la filosofía de Nietzsche podemos hablar de un periodo positivo o ilustrado. Es lo que se llama también filosofía de la mañana. Diríamos que se produce una ruptura con la amistad en relación con Wagner. Hay un abandono también de la filosofía de Schopenhauer por parte de Nietzsche. Y ya diríamos que va leyendo obras de los ilustrados franceses, de Voltaire especialmente, de los enciclopedistas, Diderot, d'Alembert u otros, y adopta ya el propio Nietzsche una postura positivista o científica, podríamos decir, para fundamentalmente condenar la metafísica, sobre todo la metafísica platónica, la religión y el arte, pero fundamentalmente la metafísica. En su libro Humano, demasiado humano, del año 1878, escrito ya con aforismos, denuncia Nietzsche todos los ideales de la cultura occidental. También escribe otras obras como Aurora en 1881, La Gaia Ciencia en 1882 y diríamos una obra que también es tremendamente importante, que es la fundamental, del propio Nietzsche, que es El mensaje de Zaratustra, que es realmente Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Esta obra se encuadra dentro de la tercera etapa de la filosofía de Nietzsche, que es la llamada filosofía del mediodía, subtitulado, por ejemplo, El mensaje de Zaratustra. Diríamos que esta obra, que ya he mencionado hace un momento, Así habló Zaratustra, de los años 1883-84, es su obra más importante y es su obra de madurez, podríamos decir. Nietzsche se encarga de decir que lo que representa Zaratustra es el concepto mismo de Dioniso. Zaratustra es la figura, pero también a la vez es el superhombre. Y en el último periodo de la filosofía de Nietzsche, que podemos denominar periodo crítico o filosofía del atardecer, ya el mismo Nietzsche ataca directamente en sus obras a toda la cultura occidental, a la religión, a la filosofía, a la moral tradicionales. Aparece la idea del filósofo a martillazos que maldice al último hombre, el que precede realmente al superhombre, sería el último hombre antes del superhombre, y realmente
Esto pues se va notando de una forma cada vez más clara en su pensamiento. De hecho, más obras de este periodo crítico pues son, por ejemplo, Más allá del bien y del mal, preludio de una filosofía del futuro del año 1886, en la que ya Nietzsche hace una crítica de la modernidad, una crítica muy fuerte de la modernidad, o también la obra La genealogía de la moral, un escrito polémico del año 1887. En la obra Crepúsculo de los ídolos, o Cómo se filosofa con el martillo, del año 1889, da más matices, más explicaciones en relación con la decadencia de la cultura occidental y otras cuestiones. Y ya, por último, el título de la obra de 1888, escrita en ese año por Nietzsche, El Anticristo, maldición contra el cristianismo, su título ya es suficientemente explícito en relación con el desarrollo de la filosofía nietzscheana. Por cierto, esta obra no se publicó en vida de Nietzsche, sino después de su muerte. Fue publicado este libro en el año 1908, El Anticristo. Realmente, como se puede observar, va apareciendo en la filosofía de Nietzsche pues una serie de cuestiones, de temas, que son una crítica muy clara y muy rotunda, tanto a la metafísica como al cristianismo, como al platonismo en general, y también hay una inspiración en el mundo como voluntad y representación de Schopenhauer a lo largo de su filosofía, sobre todo en la primera parte, y también Nietzsche establece la siguiente contraposición entre los dos dioses que él contempla, Dioniso y Apolo. Dioniso representa la noche, la oscuridad, frente a la luminosidad del día que representa a Apolo como dios de la luz. Diríamos que haciendo esta contraposición más detallada, podemos pensar que Dioniso es el dios de la voluntad irracional frente a la razón o la racionalidad de Apolo. Dioniso significa la cosa en sí, lo incognoscible, frente a la apariencia, lo fenoménico de Apolo. Y diríamos que también Dioniso sería, la expresión de la embriaguez frente al ensueño, que sería Apolo, o del dolor cósmico, sería Dioniso, frente a la alegría solar representada por el dios Apolo. Como se puede ver, diríamos que, aunque su pensamiento es aforístico, pues el propio Nietzsche va desgranando, va desarrollando sus ideas ejes, sus ideas centrales de una forma muy contundente y muy clara. Podemos decir que Nietzsche, en su afirmación de la vida y de la voluntad de vivir, en su decir sí al mundo, diríamos que está dando pues una idea que es similar a la del vitalismo. De hecho, es un vitalismo. Y Zaratustra representa lo mismo que Dioniso. Zaratustra, en esta obra ya citada, pues ataca muy duramente al cristianismo. Y el mensaje de Zaratustra, para Nietzsche, tal como él lo plantea Nietzsche, es la voluntad de poder. O dicho de otra forma, el mundo, el hombre, la vida son voluntad de poder. ¿Y qué es la voluntad de poder? Pues realmente es un concepto que se puede entender muy claramente si pensamos que es la voluntad de ser más, vivir más, superarse, demostrar una fuerza siempre creciente, en una palabra, una voluntad de crear una vida poderosa, una vida fuerte, una vida enérgica. En este sentido es como se puede entender lo que es la voluntad de ser. Y esto también se puede explicar con más términos, pero yo creo que con lo que he explicado es suficiente. Nietzsche además afirma que no hay más mundo que este, el mundo material, el mundo sensible, que decía Platón, el mundo empírico, podemos decir, el mundo de la experiencia, el mundo real, negando así el trasmundo platónico, el mundo de las ideas o mundo inteligible, y negando también el mundo celestial, diríamos, de la religión cristiana. En este sentido, para Nietzsche, el eterno retorno adquiere un sentido ético o axiológico. Es la suprema fórmula de la fidelidad a la tierra, del sí rotundo a la vida y al mundo, que pronuncia, por supuesto, la voluntad de poder, como no podía ser de otra manera. Pero además, Nietzsche considera que la fórmula del eterno retorno expresa el deseo de que todo ser eterno, al no querer nada distinto de lo que ya ha vivido, ni en el pasado ni en el futuro, ni por toda la eternidad, todo tiene que volver a repetirse, todo tiene que ser eterno. Es lo que se puede decir también amor al destino, amor fati. Es, por tanto, su filosofía una filosofía afirmativa. Además, también Nietzsche pretende la inversión o la transformación o la transvaloración de los valores.
Me refiero a los valores éticos. Hay que invertir, según Nietzsche, los valores morales, valorar y afirmar de nuevo la vida. Y también afirma Nietzsche que hay que recuperar la inocencia primitiva, y que está más allá del bien y del mal. Para Nietzsche, el superhombre no es sino el nuevo hombre que tiene que surgir, es un tipo moral, pero es una moral fuerte la que afirma el superhombre, una moral enérgica, una moral poderosa, una moral sin miedo a nada, etc. No piensa Nietzsche que el superhombre deba aparecer como resultado de una evolución biológica, sino que cree que aparecerá. Lo que sí sucede es que Nietzsche no explica cómo aparecerá el superhombre. En cualquier caso, está claro que Nietzsche presenta al superhombre como el resultado de 3 transformaciones. Dice que como el espíritu se convierte en camello, el camello en león y el león por fin en niño. Porque el superhombre en el fondo es un niño con todo lo que esto supone de inocencia, de espontaneidad, de alegría, de creatividad, de fuerza, de energía, de juego también, etc. De hecho, el superhombre, según Nietzsche, posee la inocencia de un niño, está más allá del bien y del mal, es el primer hombre, un nuevo comienzo en el eterno retorno y posee el poder, el superhombre, de crear valores y además vive de una manera fiel a la tierra, fiel a la realidad, a la propia vida. Es el hombre más vital que se puede pensar. En este sentido, también conviene recordar que Nietzsche plantea la cuestión del nihilismo. Nihilismo viene del término latino nihil, que significa nada, y puede haber varios sentidos de nihilismo. El primer sentido que podemos considerar de nihilismo es el nihilismo activo como signo del creciente poder del espíritu, y es el que quiere Nietzsche. El que quiere Nietzsche como algo, diríamos, relacionado con la trasvaloración de los valores morales, con el surgimiento del superhombre, con el surgimiento de una vida fuerte, una vida poderosa, una vida enérgica, y no la vida débil que según Nietzsche tienen los cristianos, una vida de resentimientos, etc. Y luego el otro tipo de nihilismo sería el nihilismo como decadencia, sería el nihilismo pasivo y retroceso del poder del espíritu, que Nietzsche considera que es el propio, diríamos, de los que desarrollan una moral de débiles, una moral, diríamos, de esclavos, por decirlo de una forma más contundente. De hecho, para Nietzsche la filosofía occidental ha quedado corrompida, según él, si pensamos en la filosofía de Sócrates, de Platón y de otros filósofos, porque Sócrates hizo triunfar a la razón, según Nietzsche, contra la vida. Apolo, por tanto, triunfó sobre Dioniso. Y esto para Nietzsche es claramente perjudicial para la propia vida humana en este mundo único que tenemos, porque también, por supuesto, Nietzsche dijo Dios ha muerto. Y esto significa que solo podemos tener este mundo, esta realidad, y no hay un mundo celestial después de la muerte. No existe Dios ni existe nada después de la muerte, con lo cual desde este planteamiento ateo pues se entiende que él apueste por un claro vitalismo y por un claro también irracionalismo. Platón, además, como considera también Nietzsche, creó otro mundo desvalorizando el mundo sensible, el mundo empírico, porque según Platón era muchísimo más imperfecto, era el origen de la corrupción del alma, etc. Y en este sentido, esto pues Nietzsche lo niega, partiendo de la base de que no existe otro mundo. Por lo tanto, también critica que Platón inventara el espíritu puro, el bien en sí, la verdad en sí, la belleza en sí, etc. En definitiva, critica duramente las ideas platónicas, porque, según Nietzsche, pues no existen en ninguna realidad. Solo existe lo empírico. Lo diríamos que podemos observar, experimentar y tener experiencia de ello. Realmente, en cuanto a la crítica a la moral, Nietzsche pues, considera que surge como resultado de la rebelión de los débiles, de los esclavos, y es producto del resentimiento, que es una actitud reactiva. Entonces él propone otro tipo de moral, no la moral de los débiles o esclavos, sino la moral de los señores, de los fuertes. Y esa es la moral que él quiere. En Genealogía de la Moral, que es un libro de Nietzsche del año 1887, aborda Nietzsche pues la crítica de la moral vigente a partir del estudio del origen de los prejuicios morales o de las falsas ideas morales, podríamos decir también. Realmente el nihilismo pues, representa para Nietzsche la decadencia vital. Me refiero al nihilismo pasivo, claro. En cambio, el nihilismo activo es la filosofía que intenta mostrar cómo los valores dominantes
son una pura nada y por lo tanto hay que transmutar, cambiar esos valores, que ya lo comenté anteriormente, pero vuelvo a insistir en ello. Y el nihilismo pasivo, insisto, es una de las consecuencias de la muerte de Dios, porque los valores morales, para Nietzsche, claramente no descansan en una realidad divina o trascendente. En cuanto pues, al vitalismo de Nietzsche, cabe decir que es muy claro porque reivindica la vida como valor fundamental, ya que considera que es lo único que tiene valor por sí mismo. También se considera que la filosofía de Nietzsche es irracionalista junto con la de Schopenhauer y Kierkegaard, porque comparten ambos filósofos, tanto Schopenhauer y Kierkegaard como también Nietzsche, comparten la crítica a la racionalidad, o sea que parten de una clarísima desconfianza hacia la razón y apelan a la dimensión más sentimental del ser humano. Y esto, pues en realidad es algo pues, que dio pues, mucho juego y que tuvo mucha influencia durante el siglo XX, porque hubo muchos artistas, pintores, escritores que diríamos que leyeron las obras de Nietzsche y se sintieron muy influidos por él, y les sirvió también de inspiración para sus obras artísticas, para su desarrollo como artistas, etc. Pero también hay que decir que la filosofía de Nietzsche también, además de un vitalismo y un irracionalismo, es un perspectivismo, ya que Nietzsche afirmaba que no había un sujeto universal, sino una pluralidad de sujetos. En este sentido, Ortega y Gasset también es perspectivista. Pero para Nietzsche nos acercamos a la objetividad en la medida que vamos conociendo el mundo desde muchos puntos de vista y lo interpretamos desde muchos o muchísimos ángulos. Y esto es claramente pues, una explicación perspectivista. Por lo tanto, Nietzsche tiene muy en cuenta el perspectivismo y su filosofía es claramente un perspectivismo. Como se puede ver, la obra de Nietzsche es multidimensional, y realmente es muy interesante, también desde la época actual, desde el pleno siglo XXI, y también, por supuesto, en el siglo XX tuvo muchísima influencia. Ciertamente, pues él tuvo una gran libertad de pensamiento y desarrolló su filosofía de una forma no sistemática, pero de una forma muy profunda, y trató todos los grandes temas que desarrolla la filosofía. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México y a todos los que me están viendo y escuchando. Hasta siempre.